amigos oyentes del programa. Angustias, ansiedades y miedos de la cuarentena que estamos viviendo. Interesante tema que lo vamos a tocar con el psicólogo conocido a nivel nacional, médico en medicinas alternativas, acupunturista. Se trata del doctor Alfredo Olano Alor, a quien damos inmediatamente la bienvenida al programa. Doctora Alfredo Olano, muy buenos días, bienvenido a Radio Victoria, y a través de esta señal lo escucha la macro sur del país. Doctor Alfredo Olano, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo a todos sus oyentes. Doctor Alfredo Olano, la cuarentena que estamos viviendo, hoy asistimos a los 52 días, evidentemente, está dejando algunas consecuencias de pronto positivas o negativas en los seres humanos de este país. Sí, como todas las cosas en la vida, tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo, ¿no? Yeah. Quizás lo que más le interesa a las personas es el manejo de las consecuencias negativas de la cuarentena, ¿no? Claro. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de aquellos que ya traían problemas psicológicos antes de la cuarentena, como de aquellos a los que les ha empezado a surgir problemas también psicológicos dentro de la cuarentena o por la cuarentena, ¿no? ¿Y qué tipo de problemas, doctor Olano? ¿Problemas psicológicos? El primero y más significativo es, por supuesto, el estrés del encierro, ¿no? Personas que empiezan a tener cuadros de miedo, de fobias, estados de ansiedad, de angustia, depresión, que es muy frecuente porque muchos, a partir de la incertidumbre que se origina por este fenómeno, no saben qué cosa va a venir después. Luego la preocupación de muchísimas personas Victoria. en tanto sus tratamientos de diversas enfermedades se ha visto interrumpido. Y también tenemos la excesiva preocupación, sobre todo de las personas mayores, por el miedo al contagio, ¿no? Claro. Creo que esas son las consecuencias más importantes, ¿no? Claro. En el caso del estrés, del encierro, ¿se da en qué personas? Personas que permanentemente estaban fuera de casa haciendo una serie de labores y prácticamente no paraban en el hogar, doctor Olano. Yo creo que ahí podríamos dividirlo en dos tipos. ¿Ya? El primero es el hecho de que toda persona necesita un espacio vital para vivir. Entonces aquí los problemas de hacinamiento, donde muchas personas viven en pequeños espacios, agrava problemas que ya traían, ¿no? Como puede ser la irritabilidad, el hastío, la mala, yo diría, el síndrome de desadaptación, ¿no? Yeah. Y un segundo gran grupo es de aquellos que, estando acostumbrados a salir a trabajar, a estudiar, etcétera, no son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Claro. Y contribuyendo eso a que se desarrollen estos síndromes de desadaptación que van a originar malas relaciones familiares, que puede traer consigo también problemas en el relacionamiento y, por supuesto, lo que le mencionaba, ¿no? El hastío de una situación que se prolonga, que muchos no, de las cuales, situación a la cual muchos no le encuentran una salida, ¿no? Claro. Evidentemente,
Estos casos deben ser significativos a nivel nacional, porque usted perfectamente sabe que por la mala política de vivienda que tienen los gobiernos implementados en un país como el Perú, política de vivienda que prácticamente no existe, muchas familias están condenadas y reducidas a vivir en espacios pequeños, doctor Alfredo Olano. Sí, bueno, ese es un problema social que no es de ahora, ¿no? Claro. Es un problema que viene de muy atrás, y sobre todo en las ciudades se ve con las invasiones que han habido en los cerros, con las crisis económicas que han condicionado a que los hijos se queden a vivir en casa de los padres. Victoria. Y en fin, todo eso ha ido condicionando una situación en la que ahora se visualizan problemas que antes no se veían, ¿no? Entonces, ese condicionamiento también presiona mucho a las personas y los tensa, los pone muy nerviosos, los irrita, y empiezan a surgir ya hasta problemas físicos, ¿no? Como dolor de cabeza. Muchos pacientes me consultan, por ejemplo, porque les aparecen hormigueos en los miembros superiores, inferiores, calambres, problemas de hipertensión. Estar encerrado también condiciona en muchas personas la ansiedad por comer. Yeah. Entonces, los pacientes obesos, los que sufren de diabetes o de colesterol alto, descuidan su dieta y eso condiciona también la aparición o el agravamiento de estos males, ¿no? Doctor Olano, ¿y miedo a qué? ¿Cuál es el miedo que tiene la persona en esta cuarentena? ¿A enfermarse, a infectarse con el coronavirus? ¿Miedo a perder el trabajo? ¿Miedo a perder el empleo? ¿Miedo a no recibir un bono, una asistencia económica del gobierno? ¿Miedo a tener un familiar fallecido y un terror o pavor de no poder darle el último adiós? Bueno, yo creo que todos los miedos que has mencionado aparecen y se agravan, ¿no? Ahora, por supuesto, hay trastornos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, que por la limpieza. Claro. Esas personas que constantemente se lavan las manos, que están desinfectando todo, en una coyuntura como esta, pues ven su cuadro agravado, ¿no? Ahora, hay personas también con una excesiva preocupación por la salud de sus seres queridos. Entonces, al no verlos durante tanto tiempo, están pendientes de su salud, a pesar de que ellos con esa preocupación no consiguen mayormente nada, ¿no? Hay otros miedos, por ejemplo, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de lo que hablábamos antes. Claro. Muchos no saben con qué se van a encontrar este lunes 11, si su empleo todavía está vigente, si la plata alcanzará. Los que han perdido su trabajo, pues, y han pasado de ser una clase media a ser nuevamente pobres. Eso, pues, condiciona estados psicológicos muy negativos, ¿no? Bien. Doctor Alfredo Olano, esto, incluyendo la depresión y otras cosas más, esto da lugar a que el sistema de defensas baje en el ser humano, de tal manera que potencialmente, con las bajas defensas, somos víctimas fáciles posibles, mejor diré, de infectarnos con el coronavirus, ¿o no? Bueno, está comprobado que la depresión disminuye las defensas inmunológicas, ¿no? Y eso nos vuelve más propensos a ser víctimas del coronavirus. Entonces es un círculo vicioso negativo, ¿no? Ahora, la depresión también se ha probado que es un condicionante para la aparición de un conjunto de enfermedades oportunistas que pueden llegar hasta el cáncer. Entonces, lo mejor es empoderarnos y decir y cambiarle el signo a la crisis, ¿no?
Sí. No verla como una cosa catastrófica, sino más bien como una oportunidad para el cambio. Sí. O sea, hacer esfuerzos de adaptación a las nuevas situaciones que se vienen, ya sea en el mundo digital, ya sea en el mundo social, etcétera. Yo creo que por ahí viene la salida sí, para enfrentar estas cosas, ¿no? Entonces es importante, doctor Olano, equilibrarnos emocionalmente a pesar de las adversidades. Y usted, con la trayectoria y la formación que tiene, evidentemente nos puede recomendar algunas cuestiones como para poder lograr esto, doctor Olano. Lo escuchamos. La búsqueda del equilibrio siempre es la búsqueda de la salud. Claro. Y la salud tiene que tener un enfoque tanto físico como mental. Si no se logra ese equilibrio, siempre estaremos propensos a enfermar. Entonces, conseguir el equilibrio significa, por un lado, seguir una dieta sana, evitar el exceso de grasa, frituras, ají, comer mucho verde, comer mucha fruta, y todo eso va a mejorar nuestro sistema inmunológico. Luego viene el aspecto de salud mental. Hacer ejercicios psicofísicos es vital. Ejercicios psicofísicos. Los ejercicios de relajación, sí, los ejercicios de relajación, las posiciones básicas de yoga, ¿no? O las posiciones básicas también de las artes marciales, que son posiciones que nos enseñan a respirar, y al respirar oxigenamos correctamente nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo, y al hacerlo vamos a hacer que las hormonas que nos traen un buen sueño, que nos predisponen a la felicidad, que nos predisponen también a una sana vida sexual, se activen, ¿no? Ahora, la otra área es una correcta higiene mental también, en lo que se refiere a no estar escuchando tantas noticias negativas, ¿no? Hay gente que está todo el día escucha lo mismo, ve lo mismo, y se va condicionando negativamente. Entonces, es correcto tener una dosis de información, sobre todo de fuentes oficiales, que no nos creen pánico, que no nos creen situaciones adversas. Otra de las cosas es también, tenemos una riquísima vida vegetal en el Perú, y podríamos usar un conjunto de hierbitas que han demostrado una potencia específica para el manejo de diversos problemas como el insomnio, de las cuales podríamos hablar, por ejemplo, de la raíz de valeriana, la manzanilla, la pimpinela, etcétera, ¿no? Entonces, recursos tenemos, hay que aprovecharlos en su plenitud. Y bueno, y lo otro viene dentro de la higiene mental. Puede ser un tiempo para estudiar cosas que siempre hemos querido estudiar y que nos pueden armar de mejor manera para enfrentar la nueva coyuntura laboral y social que se viene, ¿no? Ya. Doctor Alfredo Olano, en aquellos tiempos los orientales hablaban acerca de la ciencia del pranayama. Usted acaba de citar algunas técnicas que tienen que ver con la respiración, con el primer alimento que se dice que es el famoso prana. ¿Puede usted, por favor, recomendarnos algunos ejercicios para la gente, que evidentemente es importante saberlo? Lo escuchamos, doctor Alfredo Olano. Yo le recomendaría a las personas que en internet puedan ver, por ejemplo, la posición de la flor del loto, ¿no? Claro. En la cual aprendemos que estando sentados con las piernas cruzadas y los brazos y las manos sobre las rodillas, y la columna erguida, teniendo el torso erguido, yeah, podemos empezar a respirar, a inspirar profundamente, contener la respiración de 3 a 5 segundos y luego expirar como que si estuviéramos silbando, pero muy lentamente. Si nosotros repetimos ese ejercicio, lo aprendemos y nos disciplinamos en su práctica,
podemos hacer 30 de esas respiraciones en la mañana, 30 en la noche y si es posible 30 al mediodía, y eso nos va a traer mucha calma, mucha paz y nos va a predisponer a una mejor actividad física, ¿no? Bien. Entonces, prana no es más que la energía que se absorbe por la respiración. Bien. El ser humano tiene 3 fuentes de energía. 1, los alimentos. 2, el aire que respiramos. Y 3, la energía que traemos desde nuestro nacimiento. Entonces, si ya tenemos la energía que hemos traído desde el nacimiento, la segunda, que es la alimentación de la cual ya hablé, y practicamos la energía, la técnica de la respiración para aprovechar mejor la energía del aire, ahí completamos un círculo virtuoso que va a hacer que nuestra predisposición a enfermar disminuya muchísimo y nos prepare a enfrentar de mejor manera los problemas derivados de esta situación de la cuarentena. Doctor Olano, lo que me ha llamado seriamente la atención en estos últimos 50 días es que lamentablemente el gobierno, como política preventiva, no ha hecho una difusión masiva, ¿no?, para tener un sistema inmune, con buenas defensas, ¿no? Explicar cuál es la correcta alimentación, porque usted sabe, doctor Olano, que lamentablemente estamos comiendo basura, ¿no? Y el gobierno lamentablemente no advierte y no explica a la gente que para poder tener un buen sistema de defensas hay que dejar de comer esa alimentación chatarra que se está vendiendo de manera normal en plena cuarentena, doctor Olano. Sí. Bueno, nosotros tenemos una ley que es la Ley de Alimentación Saludable, ¿no? Así es. Donde básicamente se deja a criterio del consumidor qué es lo que debe o no debe consumir a partir de los octógonos. Yo creo que la recomendación para la población en general es que si el gobierno no lo hace, lo hagamos nosotros mismos, claro, fijándonos en los octógonos que tienen los alimentos procesados y dejando de consumir aquellos que tienen exceso de sal, exceso de grasas saturadas y exceso de azúcar. Ahora ya se está hablando, por ejemplo, de que la mayor cantidad de víctimas del COVID son pacientes obesos. Sí. Entonces, el consumo excesivo de azúcar, de sal y de grasas saturadas condiciona pues definitivamente la obesidad. A veces se dice que el Perú es un país en el que todavía el hambre no ha podido desaparecer, pero también ahora el Perú es un país que no solamente tiene problemas de hambre, sino también tiene en una proporción altísima problemas de obesidad, y eso es por lo que tú refieres, ¿no? Sí. De las malas técnicas de alimentación. Sí. Esperemos pues que las políticas que habían empezado a implementarse en los colegios respecto a los kioscos saludables y el retorno a prácticas tradicionales de alimentación, donde había un equilibrio entre los vegetales, las proteínas, las calorías, etcétera, se puedan implementar. Pero yo creo que aquí el llamado es a las personas mismas, ¿no? Yeah. Que tengan mucha responsabilidad en la ingesta de alimentos a fin de no caer en la obesidad, ¿no? Doctor Alfredo Olano, ¿considera usted que las circunstancias que estamos viviendo evidentemente nos deben obligar a cambiar de mirada? Me refiero a lo siguiente, de que la actitud que tiene el ser humano con respecto a la vida y a la madre tierra y a la naturaleza, ¿no? Tiene que equilibrarse y tiene que cambiar la actitud del ser humano como creyéndose el rey del universo y que puede manipular las cosas como mejor le venga en gana. Eso tiene que cambiar si queremos un mundo mejor. Sí, pues eso va a pasar definitivamente por un cambio político, por un cambio social, por un cambio educativo, desde los más altos niveles, ¿no? A veces es frustrante ver cómo una persona se preocupa por reciclar sus productos, por mantener una limpieza básica, etcétera,
pero vemos que los gobernantes aún permiten la polución en grandes industrias, permiten que los ríos se contaminen con desechos mineros, químicos, etcétera, que permitan todavía que carros viejos circulen eliminando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, yo creo que esto pasa por una política a nivel global. Yeah. Quizás la enseñanza que nos deja esta crisis es que ha sido el sobreconsumo de la sociedad en general el que ha provocado pues la crisis climática que vivimos, y cómo la naturaleza de una forma, vamos a decir, natural, ha mostrado al mundo que sí es posible reequilibrarnos, ¿no? Y eso pues es quizás la lección más grande que deberíamos aprender. Victoria. Doctor Alfredo Olano, muchas gracias por la gentileza de atender nuestro llamado. Ha sido interesante conversar con usted. A propósito, la psicología está considerada en esta política de salud que implementa el gobierno para enfrentar el coronavirus en nuestro país, doctor Olano, ¿o no? Bueno, de modo incipiente se empezó ya a aplicar una política de salud mental con la creación de los consultorios de salud mental comunitarios. Eso, lamentablemente, por la crisis se ha visto afectado, pero esperemos pues que pasada la crisis se retome aquello para que encontremos una forma de darle una alternativa de salud mental a nuestra población. Ustedes son necesarios. Eso, quisiera darles un numerito para aquellas personas que quieran tener una consulta conmigo, claro, de forma gratuita. Alguna consulta. Con todo gusto, doctor Alfredo Olano, lo escuchamos. Puedan hacer. Con todo gusto. Mi número es el 988 42 45 74. Repito, 988 42 45 74. Correcto. Doctor Alfredo Olano, evidentemente vamos a necesitar permanentemente de ustedes y sobre todo estamos preocupados por el caso de los niños. Ya se ha señalado que la cuarentena para ellos va a ser prácticamente todo el año a través de estas clases virtuales, y esto evidentemente va a generar problemas en nuestros hijos, doctor Olano, finalmente. Sí, va a haber que diseñar estrategias correctas, como ya las están haciendo en otros países europeos, para que nuestros hijos pues puedan tener elementos de recreación sanos, ¿no? De repente, en este momento no es todavía lo más importante, pero bueno, no digo que no sea importante, lo que digo es que hay que verlo con mucho cuidado, porque hay que buscar evitar pues el contagio en nuestros infantes, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor Olano. Hasta otra oportunidad. Muy buenos días. Muy agradecido a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Alfredo Olano Alor, psicólogo, médico en medicina alternativa, con quien hemos conversado. A propósito, el doctor Olano, para los interesados, no está en Arequipa, él vive en Lima, amigos oyentes del programa.